Pilato sabía que Jesús era inocente. No fue una sospecha vaga, no fue una duda pasajera. Fue una convicción clara, expresada en voz alta, registrada por los propios textos que narran aquel juicio. Y aún así, Jesús fue condenado. Por eso, la pregunta central de esta historia no gira en torno a Jesús. Tampoco gira en torno a la fe. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué un hombre que tenía autoridad, que tenía poder legal, que podía detener el proceso, eligió no hacerlo? Para entender esa decisión, primero es necesario comprender quién era realmente Poncio Pilato y qué significaba ocupar su cargo en una de las regiones más inestables del Imperio Romano. Pilato no era un rey, no era un emperador, ni siquiera pertenecía a la élite más alta de Roma. Era un prefecto romano, un funcionario designado directamente por el poder imperial para administrar Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Su función no era gobernar con justicia ni buscar la verdad. Su misión era mucho más simple y mucho más cruel: mantener el orden, recaudar impuestos, evitar disturbios y, sobre todo, impedir cualquier forma de rebelión que pudiera incomodar a Roma. Judea no era una provincia fácil. Era un territorio profundamente religioso, con una población que rechazaba la ocupación extranjera y que vivía bajo una constante expectativa mesiánica. Las tensiones no eran ocasionales, eran permanentes. Cualquier error político podía transformarse en un levantamiento. Y cualquier levantamiento, por pequeño que fuera, podía costarle el cargo, el exilio o incluso la vida al funcionario responsable. Pilato lo sabía. Las fuentes históricas externas a los evangelios lo describen como un gobernante duro, inflexible y poco sensible a las costumbres judías. Flavio, Josefo y Filón de Alejandría relatan varios episodios en los que Pilato provocó disturbios al imponer símbolos romanos y al utilizar fondos del templo para proyectos imperiales. Estos conflictos dejaron una marca clara en su historial político. Pilato no era un hombre con margen para equivocarse otra vez. En ese contexto, llega Jesús a Jerusalén, no como un líder militar, no como un revolucionario armado, pero sí como una figura capaz de movilizar multitudes. Alguien que hablaba del reino, alguien que cuestionaba autoridades, alguien que a los ojos de los líderes religiosos podía convertirse en una chispa peligrosa en un momento extremadamente sensible. Los evangelios coinciden en algo esencial. Pilato no encontró en Jesús un delito que justificara la pena de muerte. El Evangelio de Mateo presenta a un Pilato que intenta liberarse de la responsabilidad, que declara su inocencia y que finalmente se lava las manos ante la multitud. Marcos lo muestra como un gobernante débil, consciente de la injusticia, pero incapaz de resistir la presión popular. Lucas añade un detalle significativo.
Pilato envía a Jesús a Herodes, intentando trasladar la decisión a otra autoridad. Juan, en cambio, profundiza en el aspecto más inquietante del personaje, mostrando un diálogo tenso, casi filosófico, en el que Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? 4 relatos distintos, 4 enfoques, pero un mismo retrato general. Pilato duda, Pilato vacila. Pilato no actúa con convicción. Lo que los textos no dicen es igual de importante que lo que sí dicen. No nos cuentan qué pensó Pilato cuando quedó solo. No describen sus temores más profundos. No explican con claridad qué consecuencias políticas temía si tomaba una decisión contraria a las expectativas del Sanedrín y de la multitud. Ese silencio no es un error. Es una limitación del propio género de los evangelios, que no fueron escritos como análisis políticos, ni como estudios psicológicos del poder romano. Pero ese vacío abre una puerta, porque cuando se analiza el contexto histórico verificable, la situación de Pilato se vuelve mucho más clara y al mismo tiempo mucho más inquietante. Para comprender la presión que rodeaba a Pilato aquella mañana, es necesario observar a las fuerzas que actuaban a su alrededor. Ninguna decisión se tomó en el vacío. Todo ocurrió dentro de una red de intereses políticos, religiosos y sociales que convergían en un punto crítico. El Sanedrín no era un simple grupo de líderes religiosos. Era la máxima autoridad judía en asuntos internos, compuesta por sacerdotes, ancianos y expertos en la ley. Aunque no tenía poder legal para ejecutar una sentencia de muerte bajo el dominio romano, sí tenía una enorme influencia sobre la población. Su palabra podía calmar o incendiar a la multitud. Para el Sanedrín, Jesús representaba un problema serio. No por una cuestión teológica abstracta, sino por el impacto social de su mensaje. Su entrada en Jerusalén, el apoyo popular que despertaba y el uso del título Mesías eran factores explosivos en un contexto dominado por Roma. En tiempos de Pascua, cuando la ciudad se llenaba de peregrinos y la tensión alcanzaba su punto máximo, cualquier chispa podía provocar una revuelta. Pilato conocía ese riesgo mejor que nadie. La acusación presentada contra Jesús ante la autoridad romana fue cuidadosamente formulada. No se trató de blasfemia, un concepto que a Roma no le interesaba. Se trató de política. Jesús fue presentado como alguien que se proclamaba rey, como una amenaza potencial al orden imperial. Era una acusación diseñada para obligar a Pilato a intervenir. Los evangelios muestran cómo la presión aumenta progresivamente. Pilato interroga a Jesús. Intenta liberarlo. Propone castigos alternativos. Cada intento fracasa. La multitud no se disuelve. Al contrario,
se vuelve más insistente, más ruidosa, más peligrosa. En ese momento aparece una frase que lo cambia todo. Una advertencia directa, casi una amenaza velada. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. No es una simple expresión retórica. En el lenguaje político romano, ser acusado de deslealtad al César era una sentencia de muerte profesional y en muchos casos literal. Pilato entendió el mensaje. Roma no toleraba gobernadores incapaces de mantener el orden. Los informes enviados a la capital podían destruir una carrera. Pilato ya había acumulado conflictos previos con la población judía. Una nueva denuncia podía significar su destitución, su juicio o su exilio. La relación entre Pilato y Roma no era una relación de seguridad, sino de vigilancia constante. El prefecto tenía poder, pero ese poder dependía de su capacidad para garantizar estabilidad. No estaba allí para impartir justicia moral, sino para evitar problemas. En ese instante, la figura de Pilato deja de ser la de un juez imparcial y se convierte en la de un hombre atrapado entre una multitud enfurecida, una élite religiosa decidida y un imperio que no admitía debilidad. El silencio de los evangelios sobre sus pensamientos internos se vuelve comprensible. Lo que estaba en juego no era solo el destino de Jesús, era el destino de Pilato mismo. Aquí comienza a revelarse el núcleo del conflicto. Pilato no enfrenta una decisión entre el bien y el mal en términos abstractos. Enfrenta una elección entre la justicia y la supervivencia política, entre actuar según su conciencia o preservar su posición dentro de un sistema implacable. Este contexto no justifica su decisión, pero la explica, y es precisamente en ese punto cuando la presión alcanza su máximo nivel, donde ocurre el gesto más recordado de toda la escena. Un gesto que no pertenece al derecho romano, pero que ha quedado grabado en la memoria colectiva como símbolo de evasión y responsabilidad negada. El momento del lavado de manos. El gesto de Pilato lavándose las manos es uno de los momentos más poderosos y perturbadores de toda la narración. No por su espectacularidad, sino por su significado. No se trata de un simple detalle narrativo. Es un símbolo cuidadosamente conservado, porque revela algo profundo sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad. Desde el punto de vista romano, aquel gesto no tenía valor jurídico alguno. El derecho romano no reconocía el lavado de manos como un acto de absolución. La decisión seguía siendo plenamente del prefecto. Pilato lo sabía. Los líderes judíos lo sabían. Y sin embargo, el gesto se realiza.
Eso es lo verdaderamente inquietante. El lavado de manos no es un acto legal. Es un acto psicológico. Es la representación visible de un intento de distanciamiento moral. Pilato no renuncia a su autoridad. No se levanta del cargo, no libera al acusado. Permanece en el poder, pero intenta desprenderse de la carga ética de la decisión. Al hacerlo, Pilato traslada simbólicamente la responsabilidad a la multitud. Vosotros sois responsables, sugiere el gesto. Pero la realidad es otra. La sentencia sigue saliendo de su boca. La orden de ejecución sigue llevando su nombre. Este momento revela una verdad incómoda. El poder puede delegar la culpa, pero no puede delegar la decisión. Pilato actúa como muchos hombres antes y después de él. Sabe cuál es el resultado justo, pero elige el camino que le garantiza seguridad. Aquí es importante detenerse y observar lo que los textos no convierten en discurso explícito. Pilato no aparece como un monstruo, no se lo presenta disfrutando del sufrimiento. Se lo muestra cansado, presionado, atrapado en una maquinaria que no controla del todo, pero de la cual se beneficia. Este es el punto donde la historia de Pilato deja de ser antigua y se vuelve peligrosamente actual. El lavado de manos es el gesto del funcionario que obedece órdenes sin cuestionarlas. Del gobernante que firma documentos que no escribió, del responsable que dice «yo solo seguí el procedimiento». Es la imagen de alguien que conserva el poder al precio de renunciar a su conciencia. Desde una perspectiva histórica, esta actitud no es excepcional. El Imperio Romano se sostenía precisamente sobre este tipo de decisiones. Gobernadores locales actuaban con autonomía limitada, siempre bajo la sombra de una autoridad superior. La desobediencia no era una opción sencilla. La lealtad al sistema garantizaba supervivencia. La disidencia, castigo. Pilato no escapa a esa lógica. Su gesto no es un accidente narrativo. Es la consecuencia de una estructura política diseñada para aplastar la responsabilidad individual. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto una persona es responsable cuando actúa dentro de un sistema que premia la obediencia y castiga el coraje? ¿Dónde termina la presión externa y comienza la culpa personal? El lavado de manos no responde a estas preguntas, solo las hace más visibles. En ese instante, Pilato conserva su cargo, preserva el orden
y evita una revuelta. Pero pierde algo más difícil de recuperar: la posibilidad de haber actuado de acuerdo con lo que sabía que era justo. La historia no nos dice si Pilato se arrepintió. No nos cuenta si aquel gesto lo persiguió en sueños. No registra remordimientos ni confesiones. El silencio vuelve a imponerse. Y es precisamente en ese silencio donde la figura de Pilato se vuelve más humana, más cercana y más inquietante. Porque al final su decisión no fue extraordinaria. Fue profundamente común. Llegados a este punto, la pregunta ya no puede evitarse. Después de analizar los textos, el contexto, las presiones políticas y el gesto simbólico del lavado de manos, queda una cuestión central que atraviesa toda la historia. ¿Fue Pilato un culpable consciente o un prisionero del sistema que lo rodeaba? Desde una lectura estrictamente legal, la respuesta parece sencilla. Pilato tenía la autoridad final. Ninguna sentencia podía ejecutarse sin su aprobación. Nadie lo obligó físicamente a condenar a Jesús. La orden fue suya. En ese sentido, la responsabilidad no puede ser negada. Pero la historia rara vez es tan simple. Pilato actuaba dentro de un engranaje político que no había diseñado, pero del cual dependía su supervivencia. Era un funcionario intermedio, vigilado por Roma, evaluado por su eficacia y constantemente amenazado por el caos social. En Judea, mantener la paz no era una opción moral, era una exigencia imperial. Si liberaba a Jesús y estallaba una revuelta, Pilato no solo perdería su cargo. Podría ser acusado de incompetencia o incluso de traición. En el mundo romano, esas acusaciones no se resolvían con una renuncia administrativa. Se resolvían con destierro, humillación pública o muerte. Pilato lo sabía. Por eso su decisión no fue el resultado de la ignorancia, sino del cálculo. No eligió entre el bien y el mal en términos abstractos. Eligió entre la justicia y la seguridad. Entre la verdad y la estabilidad. Entre arriesgarlo todo o conservar lo que tenía, y eligió sobrevivir.
Esta elección no lo absuelve, pero tampoco lo convierte en una caricatura del mal. Pilato no es el villano clásico que actúa por odio o crueldad. Es algo más inquietante. Es un hombre que entiende lo correcto, pero no está dispuesto a pagar el precio de hacerlo. En ese sentido, Pilato no es una excepción histórica, es un espejo. A lo largo de la historia, innumerables decisiones injustas han sido tomadas no por maldad explícita, sino por miedo a perder el poder, miedo a las consecuencias, miedo a enfrentarse al sistema. Pilato encarna ese tipo de responsabilidad difusa que se esconde detrás de procedimientos, mayorías y órdenes superiores. El Imperio Romano continuó existiendo después de Jesús. Pilato conservó su puesto durante un tiempo. El orden se mantuvo, pero la pregunta persiste, atravesando siglos. ¿Qué valor tiene el poder cuando se ejerce sin conciencia? ¿Qué significa gobernar cuando se renuncia a la responsabilidad moral? La historia no ofrece una respuesta definitiva. Los textos no cierran el debate, y quizá esa sea su mayor fuerza. Pilato queda suspendido en una zona incómoda, entre la culpa y la presión, entre la autoridad y el miedo. Tal vez Pilato no fue simplemente un culpable. Tal vez tampoco fue solo una víctima. Tal vez fue, como tantos otros a lo largo del tiempo, un hombre atrapado en una estructura que premiaba la obediencia y castigaba el coraje. Y eso es lo que hace que su historia no pertenezca únicamente al pasado. Porque la verdadera pregunta no es qué hizo Pilato aquel día en Jerusalén. La verdadera pregunta es otra. Si tú hubieras estado en su lugar, con todo que perder y tan poco margen para actuar, ¿habrías decidido de manera diferente?